Muy buenas tardes y noches o días, amigos y amigas, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Para mí es un gran honor empezar este tercer podcast de Sobre la Hora podcast. Divulgación inteligente porque la verdad os hará libres. Hoy tenemos a un gran amigo que viene a hablarnos de un tema que yo desde hace mucho tiempo he querido darle el seguimiento, darle la repercusión que tiene, porque los medios de comunicación, al menos aquí en Costa Rica y en diferentes partes de Latinoamérica, suelen satanizar estas situaciones y vandalizarlas. Me refiero al proceso que llevó al desarrollo del referendo para el cambio de constitución en la República Chilena. Con nosotros está mi buen amigo Felipe Zunkel. Felipe, muchas gracias, bienvenido a Sobre la Hora Podcast. Hola gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Espero poder colaborar hoy día un poquito con difundir cuál ha sido la realidad en los últimos tiempos acá en Chile, no solamente en términos de COVID, sino también la realidad política, lo cual ha sido bastante interesante por no decirlo menos. Y eso, así que un gusto estar acompañando acá, Víctor, y vamos, démosle. Sí, bueno, Felipe y yo somos amigos de armas en un juego que, bueno, en Santum Santorum, que ahí también con el amigo Jonathan hemos llevado algunos videitos, que es World of Warcraft, pero hoy nos juntamos para un tema más serio. Felipe es empresario en la República Chilena, ahorita pues él nos va a ampliar un poquito más sobre su currículo. Y él ha tenido a bien a compartirnos unos minutos en Sobre la Hora podcast Divulgación Inteligente. Yo creo que la verdad nos hará libres y bueno, es importante también escuchar a las personas, escuchar a los diferentes sectores, sobre todo porque en estos momentos cuando hay un choque ideológico, porque estos son choques ideológicos muchas veces, cuando hay conflictos políticos, ciertos bandos en Latinoamérica ya empiezan a señalar cuando un movimiento está muy fuerte o está yendo a considerar ciertas reivindicaciones como que va para cierta línea. Y esa línea es la izquierda, o sea, vamos a decirlo con nombres y apellidos. Y no siempre es así. No todas las personas se van a unir a un movimiento por una convicción ideológica. A veces es hasta porque están cansados de una normalidad que los abruma, que los exprime, que los explota y que la gente dice, no, la realidad debe ser distinta. La realidad debe ser más justa, somos seres humanos, la realidad debe ser más equitativa, la distribución de la riqueza debe ser más equitativa, pero no, o sea, no siempre es así. Los medios de comunicación utilizando este tipo de sesgos, ¿verdad? Y empiezan a vendernos humo diciéndonos es que este gobierno va para tal estilo, este gobierno va para tal ideología y ciertos grupos de poder influyen para que no se pueda hacer una divulgación inteligente. Hoy Felipe nos va a hablar de este proceso, igual puede que toquemos otros temas como el proceso del COVID, ¿verdad? Que ha afectado al sector turismo allá en Chile, como lo ha afectado también acá en Costa Rica y en otros países de Latinoamérica. Pero sin más dilación, Felipe, la primera pregunta con la que iniciamos nuestro podcast. Bueno, primero cuéntanos de vos y luego empiezanos a hablar un poquito del proceso chileno de este referendo tan importante que cambia la constitución heredada desde la dictadura de Pinochet. Adelante, Felipe. Claro, bueno, les cuento, bueno, ya mencionaste, me llamo Felipe Zunkel, soy guía de excursionismo, dedicado netamente al Parque Nacional Torres del Paine en Patagonia chilena, un lugar muy hermoso, uno de los lugares más increíbles del mundo en realidad, así que es un verdadero privilegio poder vivir aquí y me dedico netamente a lo que es la parte turística, digamos, turismo con intereses científicos también. Tenemos ahí un par de excursiones que apuntan a la arqueología, paleontología también y geología, digamos, de esta zona, la cual es muy rica en general. Y bueno, les cuento que tengo una empresa que se llama Madre Roca Patagonia y esta empresa ofrecemos excursiones de turismo, como les mencionaba previamente, en la región y también en otras áreas de Chile, pero principalmente en Torres del Paine, que también se considera la octava maravilla del mundo. Ahora, eh, eso viene a ser un poquito de mi historia y bueno, eso me ha ayudado también un poquito a apreciar en realidad qué tan importante es estar conectado con el mundo, porque independiente de que estemos viviendo en un lugar tan alejado como lo es la punta, digamos, del continente, bueno, el turismo depende mucho, digamos, de la conexión. Así que es bastante particular el tiempo en el que estamos viviendo.
Y también depende mucho de la política de un país. Si hay estabilidad política en un país, es mucho más seguro para que digamos haya mayor actividad económica. Entonces, durante mucho tiempo, y quería comenzar con esta introducción porque durante mucho tiempo se ha pensado que la estabilidad económica de un país es como su primer rango en el sentido de calidad de vida, ¿no es cierto? Y bueno, Chile en ese sentido, en los últimos 30 años se pudo desarrollar bastante bien en términos de economía, pero eso no se llevó a cabo, no se llevó a cabo, digamos, de la mano conjunto con reformas sociales importantes. Entonces, ¿qué pasó? La gente que ya era muy rica después de los años 90, cuando volvimos a la democracia después de la dictadura, digamos, de Augusto Pinochet, simplemente se hizo más ricos y la gente que pertenecía a variados partidos políticos, incluyendo algunos de izquierda, aprendieron a cómo funcionaba el negocio y en el fondo también se unieron a este saco de este pozo, digamos, de dinero que se llama Estado y al final lo fueron estrujando y estrujando hasta que, bueno, reventó el año pasado con la Revolución de Octubre que se llamó acá en Chile y lamentablemente eh, en los sectores políticos parece que hasta el día de hoy no han podido en realidad darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo con la gente y el descontento en general que existe a raíz, digamos, de toda esta desigualdad social y inequidad principalmente. No es tanto, el problema no es que existan ricos y pobres, y el tema más que nada es que exista un poquito más de dignidad para toda la gente que paga impuestos en este país. Y aunque los políticos hoy en día digan de que son los empresarios los que pagamos más impuestos, esa no es la verdad. La gente que va de impuestos no está en la parte baja del estrato social, sino que está en la cumbre máxima. Y ahí es donde viene gran parte del problema, por lo menos acá en Chile. Sí, Felipe, indudablemente ese es el denominador común de nuestros países latinoamericanos. Esa Ujú. desigualdad que yo a veces, vamos a ver, es complicado venir y entender los procesos revolucionarios que de repente llevaron a este tipo de manifestaciones que hacen el tema, se concluyen con el tema del referendo. Porque a nosotros en los medios de comunicación inicia, por ejemplo, llega la noticia en Costa Rica por un tema con el pasaje del tren. Creo que ¿Ya? Sí, sí, sí. inicia por ahí, pero entonces eso es lo que nos dicen los medios, pero no nos dicen que hay Claro, 30 años de descontento social. correcto. Bueno, ahí también se hizo un, digamos, un juego de palabras con que no eran solamente los 30 pesos, sino que fueron 30 años, digamos, de problemas. Entonces, el tema fue que un día, hace aproximadamente un año, hubo una subida en el precio, un alza en el precio del pasaje del metro, que a todo esto, para que la gente sepa, solamente hay un metro subterráneo en Chile, digamos, en Santiago. O sea, la inversión grande está en esa ciudad, por lo tanto es bastante centralizado nuestro gobierno. ¿Y por qué menciono esto? Porque, bueno, todos los recursos, Chile, como pueden saber, es un país bastante angosto y, bueno, muy, muy largo. Entonces genera tiene recursos naturales bastante importantes como son el cobre, el litio. También nuestras costas proveen, digamos, de, bueno, mucha industria de la acuicultura, además del turismo en términos de recreación. Y todos estos recursos se van invertidos generalmente en la zona central, que es donde vive más de la mitad de la población chilena también. ¿A qué voy con esto? A que, si bien es cierto, como les mencionaba, estando Chile bien desarrollado, sin embargo, los precios de todos los bienes no solamente de los bienes de consumo, sino que de servicios, como por ejemplo transportes, si bien es cierto, son bien fuertemente subsidiados por el Estado, pero también tienen una cierta garantía de que el privado, en el fondo, no importa qué pase con el año económico, tengan su ganancia asegurada. O sea, imagínense que si la economía no va bien, el Estado tiene que subsidiar dinero para que en el fondo la empresa que está a cargo de la licitación tenga que ganar plata de todas formas, y eso está muy mal. O sea, obviamente que, bueno, el gobierno en algún momento, sobre todo, digamos, los gobiernos de derecha lo intentaron para que la inversión extranjera fuera hacia el país y de esa forma hubiese un desarrollo de infraestructura explosivo, que de hecho fue así. O sea, Chile cuenta con carreteras impecables hoy en día que son mucho mejor que varias de las carreteras de Estados Unidos que he tenido la posibilidad de conocer en estándares europeos, por ejemplo, de construcción e infraestructura. Acá, como saben, tenemos terremotos y
La verdad de las cosas es que pese a la gran cantidad de terremotos que tenemos, nunca hay como tanta destrucción en comparación a, por ejemplo, cuando hay un terremoto en las zonas antiguas de Italia, no sé, etcétera. Pero todo eso, como les mencionaba, no fue junto de la mano con una preocupación social por la persona. Y no solamente me refiero a la gente, digamos, de recursos, sino que un tema social de que en el fondo estábamos criando carne barata para que la sociedad privada en el fondo los pudiera explotar de forma que pudiera garantizar, digamos, una ganancia mayor. Entonces, ¿qué ocurrió? Durante muchos años, la gente ya estaba contenta, por ejemplo, con, no sé, tener la posibilidad de comprarse un auto pequeño. Después, ¿qué necesidad se le creó a la gente de que tuvieran un celular? En ese tiempo, en esos celulares Nokia que le decían el ladrillo, uno mandaba un mensaje de texto y era una felicidad. Claro, Eh, claro. de pasar de tener un teléfono con este cable que era como una trenza. Entonces, todas esas cosas se tomaban en el fondo como un estándar, digamos, de calidad de vida. Lo cual no digo que haya estado mal, pero sí tendría que haber sido mejorado mucho con, digamos, todo lo que es, no sé, tiempo con la familia, tiempo para recreación. Chile se transformó en una sociedad donde si no trabajabas más de 12 horas diarias eras un flojo, o sea, de verdad que no querías trabajar o eras un comunista come guaguas, por así decirlo, que no tenía ninguna aspiración a mejorar o todo ese discurso que habitualmente se mantiene, digamos, de un cierto sector político, lo cual no es así. O sea, la calidad de vida, en mi opinión, tiene que ver con otras cosas también y tiene que ver mucho con el desarrollo personal. El desarrollo personal no se mide netamente en títulos académicos, sino que se mide, y la felicidad también se debería medir en términos más cuantitativos, quizás, o sea, perdón, no, en términos más cualitativos que en términos cuantitativos, porque todos somos distintos. Entonces se tiene que llegar a algún tipo de consenso y para eso yo creo que hay que tener un poquito más, o sea, no un poquito más, hay que tener bastante más conciencia social sobre qué está pasando con la persona que está al lado, con tu vecino, con tu comunidad. No necesariamente tiene que haber, como te digo, una inversión gigantesca de dinero para que las cosas estén bien. Hay que saber aprovechar los recursos locales y bueno, eso es parte, digamos, de lo que quería compartir ahora. No sé si tendrás una otra pregunta. No, excelente, Felipe. Chile es una de las 10 economías más desiguales del mundo. Entonces uno Ujú. se pone a hacer ese cuestionamiento. Bueno, si nos dijeron, en este caso, los políticos, porque bueno, hubo una gran presión mediática contra Michelle Bachelet cuando llegó en su segundo turno al poder, ¿verdad? Especialmente Sí, de este sector que apoya al señor Piñera, que es el actual presidente de Chile, que personalmente, y eso que no soy chileno, yo considero que ha sido un cobarde que se escondió detrás de su poder, detrás de su puesto, ¿verdad? Y de ahí, desgraciadamente, deja a la población sin un liderazgo, sin un norte claro, con mucho estrés, con mucha tensión, con muchas ganas de liberarse de 30 años de yugo. Es que estamos hablando de que son 30 años de yugo. Y tal vez para nuestros evidentes, nuestros escuchas, sea así como que nosotros vamos por una línea muy izquierdosa, pero, o sea, señores y señoras, quitémonos las etiquetas políticas por un momento. ¿Qué hacen ustedes cuando no tienen dinero ni siquiera para llevarle a sus hogares, cuando no tienen plata para poder llevarle comida a sus hijos o a sus hijas? O para por lo menos en el caso del estudio superior en Chile, es muy común que mucho talento chileno tuviera que ir a estudiar a Argentina, porque la universidad es pública, porque la universidad privada en Chile es sumamente costosa. Entonces, correcto. Y no solamente eso, o sea, las universidades chilenas públicas también tienen un costo y son carísimas. Estamos hablando que una carrera, inclusive hay muchas carreras universitarias en Chile que tienen un costo mucho mayor de lo que la persona al titular se va a poder generar en términos de pagar ya sea su deuda universitaria o inclusive poder, o sea, el sistema de endeudamiento con el cual está trabajando, digamos, el Estado chileno, en el fondo lo que hizo fue licitar la deuda. Entonces, ¿qué hizo? La banca privada tomó las deudas de los estudiantes
y eso hace de que los bancos hayan tenido la ventaja de poder hacer contratos unilaterales bastante usureros. Entonces, imagínate, bueno, voy a hablar en términos de dólares como para que se hagan una idea. Pero digamos que una carrera, no sé, de una pedagogía, en general pueda costar unos $2.500 en aranceles al año. Si son 4 años, van a ser aproximadamente $10.000, pero con el tema, digamos, de que los bancos tienen este crédito, pueden llegar a tener una deuda cercana a los $35.000. Entonces, una carrera que está generando, una profesión que genera casi, no sé, $600 o $700 mensuales de ganancia para un profesor, para que en el fondo su sueldo completo, o sea, tiene que pagar su deuda universitaria, tiene que comer, vestirse, no sé, por ahí de repente querer tomarse unas cervezas con unos amigos, salud, que tampoco es garantizada en ese sentido acá en Chile, eh, está en el fondo ya endeudadísimo desde un principio. Y cómo esa persona va a poder en el fondo algún día aspirar a tener una casa propia, o si es que llega a tener familia, cómo va a poder aspirar a pagar una educación a sus hijos. Y si tiene más de un hijo, ya se duplica todo, digamos, los costos. Y tenemos una constitución en Chile la cual, si bien es cierto, se garantiza la educación a todos, pero lamentablemente ha sido esa misma educación la que nos ha segregado. Aquí en Chile, si no tienes recursos, no vas a obtener una educación de calidad con la cual vas a poder en el fondo desarrollarte como persona. No quiero referirme a ser exitoso, porque ese es un término muy manipulado, yo creo. Entonces, muchas veces, como te digo, hay gente que ha tenido talentos increíbles y que lamentablemente, por no tener los recursos económicos, simplemente no ha podido desarrollar sus talentos, y se ha perdido quizás qué genios en esta vuelta loca que llamamos vida. Como decía por ahí Richard Dawkins, quizás cuántos kids o poetas o astrofísicos hemos tenido al lado en una micro, en un día común, y que simplemente nunca vamos a llegar a saber si en realidad podrían haber hecho algo mucho más interesante con su vida, y realizarse en el fondo. Felipe, qué importante reflexión nos dejas y me encanta porque justamente lo que nosotros hacemos o intentamos desde acá, desde Sobre la Hora Podcast, es justamente incentivar este tipo de reflexiones. Vieras que acá en Costa Rica, para ponerte un poco en contexto de nuestra situación, Ajá. ¿verdad? Aquí la educación pública muchas veces es gratuita y hay un cuestionamiento que yo apoyo, personalmente yo apoyo porque mi historia de vida, bueno, en algún podcast la revelaré, pero el punto es que, digamos, yo vengo de un colegio, escuela pública, y en el contexto en el que vivimos es más fácil que una persona que haya estudiado su primaria, secundaria en un centro privado acceda a las universidades estatales porque son muchas las facilidades para ingresar. Entonces, dejando a las Claro. personas que no tienen ese conocimiento, esas ventajas que te dio el sistema pues escolar, ¿verdad? Básico, dejándolas rezagadas socialmente. Y muchas Ujú. veces la crítica que yo le hago a muchos estudiantes y estudiantes de las universidades, que muchas veces tienen razón en sus quejas, en sus observaciones, en sus reivindicaciones, pero hay otras que no siempre tienen la razón, es que vean, o sea, que traten de informarse de cómo está en otros países de Latinoamérica, cómo cuesta, cuánto talento en nuestra región hemos perdido porque simple y sencillamente a ciertas esferas de poder no les interesa que la gente sepa y nos envenenan con televisión, nos envenenan con música, nos envenenan con noticias, con fútbol, y eso que yo soy amante del fútbol y por algo se llama Sobre la Hora Podcast este programa, pero, o sea, también tenemos que ser consecuentes de lo que está pasando. Sí, sin dudas. Como tú mencionas, digamos, los gobiernos en general en Latinoamérica, teniendo en cuenta que muchas veces o sea, hay una transición, perdón, desde la izquierda, ¿cierto?, hacia la derecha, y en muy pocas oportunidades hay gobiernos que sean más de centro, o que intenten negociar ciertas, digamos, que no se polaricen tanto los países. Pero en definitiva, en Chile en específico, todos estos gobiernos han buscado lo mismo, han buscado en el fondo que no haya una reforma educacional tan importante como para que en el fondo la gente se pueda llegar a desarrollar, como te mencionaba, en un ámbito más ideal, de acuerdo a lo que podrían llegar a ser. O sea, no todos necesariamente tienen que llegar a ser abogados o médicos, pero tampoco no es que todos tengan que estudiar periodismo
psicología o una pedagogía iba a ser la única salida para en el fondo tener un cartón y ser exitoso, como les mencionaba hace un rato atrás. Eh, es terrible porque el modelo económico en Chile ha hecho, como mencionaba, de que mucha gente que no tenía acceso a la universidad, imagínate que, no sé, los papás de alguna familia ven la posibilidad de que su hijo por primera vez pueda acceder a la universidad y los mandan a estudiar una carrera que está de acuerdo a lo que pueda llegar a pagar. Entonces, ¿qué ocurrió? Se formaron muchas universidades privadas, las cuales ofrecían un montón de carreras, pero en menos de 5 años se saturaron porque en el fondo estaban sacando una cantidad enorme de profesionales que no iba de acuerdo al mercado. Y al no tener, digamos, mercado para poder ejercer, toda esta gente quedaba cesante, endeudadísima y más encima con una frustración enorme porque no es su culpa. O sea, el Estado tiene que regular esto, tiene que hacerse responsable. O sea, por algo la gente está pagando sus impuestos para que en el fondo tengamos la posibilidad iba a decir realizarnos, como los gringos, de tener la oportunidad de desarrollarnos de una manera acorde a lo que en el fondo estamos intentando organizarnos mediante esta sociedad, si no volvamos a la anarquía y que cada uno ahí coseche sus papas y todo eso, pero bueno, no es la idea. Eh, entonces, el Estado, como te mencionaba, ha sido debilitado para que justamente la gente que tiene ideas de tendencias más neoliberales y con baja ética se puedan forrar en dinero, y lamentablemente eso ha llevado a, bueno, que los 30 pesos que estábamos conversando hace un rato haya sido ya la gota que rebalsó el vaso, y ese día, bueno, se originó una revolución que simplemente ya toda la gente estaba tan cansada, o una gran mayoría de chilenos, perdón, estaba tan cansada de sufrir explotación laboral, de sufrir horarios largos para transporte, sobre todo la gente que vive en la región central de Chile, eh, de no tener la posibilidad de compartir con su familia ni siquiera durante el fin de semana, porque en el fondo no tienes plata para salir. O sea, ¿qué es el compartir con tu familia? Mirar televisión 1 hora al día, mirar una novela, no sé, que no te da nada, y simplemente irte a acostar, intentar dormir lo poco y nada, levantarte a las 5 de la mañana, con suerte tomar desayuno y no ver a tus hijos durante todo el día. O sea, eso no es calidad de vida en ningún lugar del mundo, y es una pena que viviendo en un lugar tan hermoso como es Sudamérica, y en especial, bueno, Chile, no lo podamos aprovechar. Y es una pena mayor que creo que muchos empresarios no vean una oportunidad en brindarle a sus trabajadores una mayor calidad de vida para que en el fondo se puedan desarrollar mejor, y eso también va a beneficiar mucho más como los resultados de tu empresa también. Triste realidad la que nos ha tocado vivir porque, o sea, desafortunadamente, vean qué interesante lo que trae Felipe a la mesa. Este, Justamente muchas de las reformas que muchas empresas transnacionales se jactan de haber hecho en favor de sus empleados, en realidad no es otra cosa que sentido común. O sea, si vos clavas a una persona a trabajar 12, 14 horas, esta persona va a tener problemas de socialización, va a tener depresión, va a tener problemas de salud. Y cuando cumpla cierta edad simplemente es obsoleta para el mercado laboral. ¿Por qué? Porque tengo detrás de esa persona 50, 100 personas más jóvenes con necesidades económicas o simplemente que desean un trabajo para satisfacer lo que mal han llamado calidad de vida, que es justamente de llenarse de cosas materiales, comprar la ropa de moda, comprar el auto de moda, salir de viaje, y el ciclo se va repitiendo, se va repitiendo. Pero llega un punto en el pueblo chileno que dicen basta, basta. Porque que vengamos a Santiago de Chile como una metrópoli, y si yo comparo Santiago de Chile con San José, Costa Rica, que es la capital, o sea, pues obviamente las diferencias son abrumadoras, ¿verdad? Y como cuando vemos Ciudad de México, o Bogotá, o Sao Paulo en Brasil, inclusive la misma Buenos Aires, o sea, las diferencias son abrumadoras, pero hay un denominador común.
hay una brecha evidente entre la persona que vive en un departamento o una mansión y la persona que vive en ese tugurio, en esa favela, en ese lugar adornado con latas, con madera, casi armado como tugurio, donde apenas lleva dinero a su casa, donde eso le genera violencia, hay violencia doméstica porque el dinero no falta, hay abusos contra las mujeres, creces con un entorno negativo y ese es el entorno que reflejas a los demás. Y bueno, también una cuestión que todavía no hemos hablado y que justamente vamos a tocar más adelante, que es justamente este proceso de lucha. Porque uno espera que también las personas que están en la institucionalidad, en el gobierno, no sean tan ciegos de darse cuenta que hay vientos de cambio. Y ves a los carabineros y a los militares apoyando el status quo. Claro, claro. Bueno, yo creo llegar, o sea, no sé si la palabra correcta sea llegar a entender por qué las fuerzas militares están apoyando en el sentido a este gobierno inoperante que tenemos en este momento. Pero bueno, me imagino que la gran mayoría, si es que no estuvieran en las Fuerzas Armadas, estarían, no sé si decirlo, cesantes o sin ninguna oportunidad de educación, no estarían ganando los sueldos que ganan hoy día, no tendrían los seguros médicos que tienen los militares chilenos, que son excelentes, no tendrían los beneficios de poder trabajar mucho menos que una persona civil y poder jubilarse con casi la totalidad de su sueldo completo. Una persona que trabaja en Chile, aunque cotice toda su vida como trabajador, va a jubilar con una miseria en comparación a lo que ganaba, siendo que la administración de fondos de pensiones mantiene ganancias exorbitantes durante todo ese tiempo con su dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Eh, ese abuso, esa legitimidad de poder abusar de esa forma de la gente, ha sido garantizado por nuestra constitución de, digamos, de la dictadura. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, la gente que estaba en los 80 protestó mucho, digamos, en contra, hubo protestas muy violentas, de hecho, hay protestas simbólicas, por ejemplo, cuando vino un papa a Chile, en el fondo que él estaba dando su discurso frente a la juventud chilena y atrás del escenario estaba los gases lacrimógenos y había miles de personas golpeándose con los carabineros, digamos, y todo eso no lo transmitió ningún canal internacional, o sea, no lo transmitieron dentro de Chile, pero hacia el extranjero, canales franceses y otras prensas lo transmitían. Entonces, Chile durante mucho tiempo vivió en una verdadera burbuja de información, ante la cual mucha gente no se daba cuenta que en realidad estaba pasando. Hubo una manipulación gigantesca de los medios de prensa, o sea, hay diarios como el Mercurio, que es uno de los diarios más importantes dentro del país, que está manejado netamente, digamos, por la parte, por los grupos políticos de derecha y los poderes económicos que te muestran lo que ellos quieren en realidad, y, y eso es lo que uno puede ver. Entonces, ¿a qué va esto? A que hubo tanta gente, como les mencionaba, el día que subió el alza del metro, que ya estaba tan aburrida de que los políticos, por ejemplo, pueden confabularse. ¿Para qué? Para decir ya, vamos a aumentar, por ejemplo, el precio del confort a nivel nacional entre todos los dueños de las empresas. Los tipos que hicieron, se juntaron, subieron las alzas, lo cual es ilegal. Después llegan, los sorprenden, van a la fiscalía y el juez, ¿qué les dice? Les da de condena clases de ética. No digo que esté mal, pero esas clases de éticas podrían haber sido acompañadas de unos 25 años de cárcel, ¿o no? Porque los tipos están haciendo algo criminal, se juntaron, no lo hicieron por casualidad, o sea, lo planificaron y planearon perjudicar a la gente que es pobre, o sea, como te digo, ¿quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Quiénes son los que pagan el valor completo de un producto? La gente de menor recurso. Ese es uno de los tantos casos. También hubo confabulación acá en Chile de pollos, hubo confabulación de farmacias. Las farmacias en Chile son carísimas. Obtener medicamentos en Chile es increíblemente caro en comparación a otros países, donde de verdad que es una tragedia. Muchos chilenos viajan a Argentina para atenderse gratis en el sistema de salud argentino, que no digo que sea el mejor del mundo, pero sin embargo tiene muchas mayores ventajas que los que tiene el chileno en ese sentido. Y nuevamente, si no tienes dinero, o sea, si tienes dinero, perdón, te puedes atender en una clínica privada donde te van a atender así y van a correr a atenderte y te van a dar una habitación privada para ti solo
pagando la plata es como pagarse un hotel y más encima tienes la mejor medicina. Pero si no tienes los recursos, vas a estar esperando horas en la atención de emergencias. Y bueno, hay tanta gente que se va a atender ahí que yo no critico a los médicos, sino que critico al sistema. De repente no tienen el tiempo para revisarte de forma completa y bueno, han pasado muchas veces cosas lamentables con la salud de la gente que no les han podido detectar enfermedades a tiempo, porque bueno, si tengo una hora con un doctor y el tipo descubre, no sé, que tengo un tumor, y la hora de mi examen, la hora, digamos, de, no sé, del electrocardiograma o la hora de la resonancia magnética es para 6 meses más, mientras tanto se desarrolla el tumor y no alcanzo ni a hacerme el examen y te mueres. Eh, entonces, ese tipo de cosas para un país como Chile que tiene tanta infraestructura ya acá, no puede ser. O sea, eh, y siendo que Chile no es un país pobre, si eso es lo otro, o sea, la cantidad, como te digo, de dinero que se distribuye de mala manera es tan monstruosa que esos recursos están, o sea, los recursos existen como para que en el fondo se pueda mejorar la calidad de la vida. Ya no depende, no hay que pedirle plata a China, ni no hay que pedirle plata al Fondo Monetario Internacional. Es simplemente planificar mejor las cosas para que la gente esté mejor. Así de simple. Y yo creo que mira, voy a dar un ejemplo referente, digamos, a mi rubro y ante el cual lo quiero que se entienda quizás mejor. Como Madre Roca, nosotros hasta el momento no estamos enfocados en público chileno, porque la verdad la gente chilena prefiere un producto que, o sea, no es que prefiera, sino que puede en general pagar un producto que es un poquito menos, o sea, que es menos costoso en relación a lo que ofrecemos. Entonces, ¿cuáles son nuestros pasajeros? Gente extranjera, de Australia, Europa, Estados Unidos. Ahora, yo he tenido pasajeros australianos o de otros países que han sido conductores de bus o son profesores de una escuela básica, gente que en realidad no tiene digamos, un trabajo que sea extraordinariamente bien pagado. Pero sin embargo, esta gente tiene la capacidad en sus países de poder ahorrar para pagarse un viaje como el que están tomando. ¿Por qué una persona que trabaja recogiendo basura en Chile, o no sé, siendo profesor o auxiliar de aseo, o trabajando en un rango más o menos bajo dentro, digamos, de un organigrama empresarial, no tiene esa capacidad, siendo que en el fondo desarrolla el mismo trabajo que la otra? Ahí es donde creo que hay que apuntar en las mejoras que se podría llegar a desarrollar en este país. Y eso va muy de la mano, creo, con mejorar las economías locales. Felipe, cuando el pueblo chileno decide lanzarse a las calles, ¿qué expectativas tenían? O sea, de verdad, de un principio había ese sentimiento de hacer reformas, o más que todo lo que se esperaba era que Piñera y su gente diera un paso atrás con la subida del metro, que creo que lo hizo, me refresca si más, yo creo que sí hubo un paso atrás, pero ya el daño estaba hecho. ¿Qué es lo que esperaba el pueblo chileno? Porque esto no es solamente, estimados escuchas y escuchas, no es solamente de la urbe, ¿verdad? No solamente fue en Santiago, fue en todo Chile, Valparaíso, Villa del Mar, en las zonas rurales, ¿verdad? Las zonas del sur de Chile. O sea, fue algo nacional. Sí, mira, no recuerdo exactamente bien la fecha, pero Piñera, el presidente, dio una entrevista a un canal internacional como una semana antes de que ocurriera el estallido de octubre, donde decía de que Chile era un oasis en el medio del desierto, en relación a que Chile era una economía mucho mejor o es más estable que todo el resto, digamos, de Latinoamérica. Que era un paraíso económico y por lo tanto no podía ser presidente de un país mejor, por así decirlo. Cuando tu presidente dice algo así y más de la mitad de la población gana menos de $500 al mes como sueldo mínimo, eh, no sé qué realidad está viviendo el tipo. Ahora, el problema grande es que aquí es necesario, como te digo, apuntar con el dedo netamente a Piñera. Aquí también hay una responsabilidad política de los partidos, como te mencionaba, de izquierda también y de centro, que no fueron capaces en su momento de decir, ya es suficiente, o sea, saquemos esta constitución, o sea, apenas estoy diciendo que hace 30 años atrás, lo que ocurrió ahora con el referéndum, eso tendría que haber ocurrido hace 30 años atrás.
y no lo hicieron. ¿Por qué? Porque vieron la oportunidad, estoy hablando de las cúpulas políticas, de enriquecerse. Así como lo hizo la derecha, los grupos de izquierda también aprovecharon eso y se enriquecieron y se corrompieron, digamos, de esa forma. Y la noble idea de poder cambiar la tragedia que estábamos viviendo en este país bajo el régimen de dictadura, se pospuso, por así decirlo, y bueno, tomaron un aprovechamiento político increíble y bueno, eso ya no se podía aguantar. O sea, cuando ya ves de que ni siquiera los propios partidos políticos que están para protegernos de los abusos, digamos, del Estado, bueno, supuestamente, y la misma constitución que está también redactada, ¿para qué? Para que en el fondo el Estado tampoco te pueda atropellar, lo está haciendo. Entonces ya la gente estaba arrinconada prácticamente contra la pared y lo único que quedaba por hacer era simplemente atacar. O sea, la legitimización, digamos, de la violencia en ese sentido creo que es correspondiente. Lamentablemente, nunca tendríamos que haber llegado a ese punto, pero sí se llegó y no quedaba otra, lamentablemente. Decía Sun Tzu en el famoso Tratado del Arte de la Guerra, que muchos empresarios usan como su Biblia para hablar de estrategias, de marketing y todo. Decía algo muy interesante en uno de sus capítulos, que cuando vos encerrabas a un ejército rival y lo acorralabas, ellos iban a pelear hasta la muerte, iban a pelear a defenderse. Cuando un cazador vaya acorrala a una presa y esta presa no tiene salidas, van a defenderse hasta, o sea, lo último que les queda. Y eso es lo que realmente la clase política latinoamericana, de la élite política latinoamericana, y ojo como lo estoy diciendo con estos conceptos, la élite política latinoamericana, que no distingue entre derecha e izquierda, porque al final cuando llegan al poder ya se olvidan de su filosofía y de su ideología, acorrala tanto al pueblo que nos dejan en una situación en la que hay que levantarse, hay que hacer realmente levantar nuestra voz y decir quién es el que manda en este país. Ustedes, los políticos, exacto, sí, los gobernantes, los empresarios o la población. Y en esto, por eso la invitación a Felipe, o sea, para que veamos que no solamente la gente o humilde, por así decirlo, entre comillas, la gente pobre, o la gente que realmente no tiene educación, como algunos sectores algunos medios de comunicación hacen ver, se manifiesta. No, también los empresarios. Porque no todos los empresarios se ven beneficiados por esas amnistías tributarias. Aquí en Costa Rica, a los grupos transnacionales, a ciertas empresas de cierto capital, el Ministerio de Hacienda les da cierta amnistía tributaria. Vaya usted como persona física a pedir que le den chance 2 meses para pagar su deuda. Como cuando vea la regañada que le van a dar, que porque usted no está al día, que es la responsabilidad suya, pero estos esperan 10 años y después piden amnistía tributaria. Y la tal cosa... cual, de repente ni siquiera pagan su deuda al final. Exacto. Hacen el negocio, ganan un montón de plata y no pagan ni una multa y se van. Y se van a otro lado y más encima toman esa plata y la invierten en su país y listo, ya fue. Excelente, Eso es exacto. Exacto, es un saqueo. Eso se llama saquear. Eso es un saqueo. Sí. Entonces llevamos a la población, y en esto para mí es un ejemplar la manifestación del pueblo chileno de decir basta, no más. Sí, podríamos sentarnos aquí 10 horas a criticar cuál es la mejor metodología. Algunos dirán que el diálogo, otros dirán que la participación ciudadana en elecciones. O sea, seamos consecuentes. Cuando hay un status quo de una élite dominante, no va a cambiar aunque se cambie, o sea, aunque venga un nuevo candidato, porque va a llegar al gobierno y se va a dar cuenta, probablemente con muy buenas intenciones llega el candidato, pero se va a dar cuenta que no puede cambiar la estructura existente. Y entonces, claro, correcto. Adelante, Felipe. Sí, perdón, claro, entonces te encuentro la razón en ese punto y ahora el mensaje, por ejemplo, referente a que hubo para cambiar digamos, qué tipo de herramientas se iba a tomar para formar una nueva, o sea, si es que se iba a formar una nueva constitución o no, hubo un alto porcentaje de juventud que fue a votar, lo cual no es muy común en elecciones presidenciales ni en elecciones de diputados, al menos acá en este país, y me parece mucho que a nivel mundial esa es la tendencia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que si bien es cierto, hubo violencia,
durante bastante tiempo y todavía de repente hay algún tipo de manifestación por ahí ya un poquito más aislada, pero la mayor parte de la violencia se ejerció desde el poder militar hacia la población civil, o sea, los muertos son civiles. Exacto. Entonces, ¿quiénes son los responsables de proteger a la gente? Son las Fuerzas Armadas y tienen que tener la preparación suficiente como para no llegar y asesinar a la mitad de la gente que le está tirando una piedra. O sea, no hay ninguna reciprocidad en el acto, digamos, de defensa. Entonces, digamos, si bien es cierto, existió toda esta violencia, pero lo que sí es que la gente, al ir a votar, sobre todo la gente joven, quizás la gran mayoría de esos que sí estuvieron tirando piedras y molotovs en la calle, el día domingo fueron a votar a la elección y fueron a votar un cambio de, digamos, mediante el voto, lo cual es un mensaje de que la gente sí confía en la democracia, lo cual para mí es muy potente porque no significa que confíen en los partidos políticos, pero sí quieren llegar a soluciones de forma pacífica, que es lo más civilizado que se puede buscar, por así decirlo. Entonces, creo que eh, estamos en un momento muy importante de los últimos 40 años en la historia política chilena, quizás más, quizás me equivoco, pero en el cual sí se puede llegar a cambiar al menos ciertos derechos constitucionales en Chile que van a poder garantizar de que por fin, de ahora de verdad, ya no solamente se nos llame los jaguares de Latinoamérica, pero pasar a ser un país desarrollado por fin. Un país desarrollado en el sentido de que se le pueda brindar a la gente una mayor calidad de vida de acuerdo a lo que hacen y, no sé, poder recibir a inmigrantes de forma decente y no traerlos como carne de cañón para trabajar de forma barata, sino que de verdad organizar una sociedad que sea mucho más justa y trate mejor a la gente. Decía nuestro buen amigo Daniel Bojorge, a quien menciono y voy a etiquetar en el primer podcast de este canal, hablábamos de un nuevo contrato social. Nuevamente caemos en eso, Felipe, la necesidad de un nuevo contrato social. Eh, no siempre estamos ante la puerta de acontecimientos tan trascendentales como este que está pasando en Chile. El pueblo Sí, chileno está diciendo basta, vamos a hacer un cambio. Yo no quiero que nuestros hijos, nuestros descendientes, yo poniéndome en el lugar de una persona chilena, una mujer, madre soltera, que ha recibido abusos, un adulto mayor, un niño, una niña, que, o sea, los jóvenes que han visto, que ven su país, que aman a su país y dicen, es que esto no es el Chile en el que yo quiero vivir. Dan un mensaje que debe ser analizado, debe ser alabado, por lo menos de mi parte yo lo alabo, pero debe ser analizado, ¿verdad? Que es justamente, no tenemos que llegar a estos puntos para hacer reformas. Pero si claro. llegamos a estos puntos, no esperen que el pueblo simplemente se quede así y listo, que sigan pasando los abusos, que sigan pasando las situaciones, que no va a haber manifestación, que todo el mundo va a estar aplaudiendo, sentado esperando que los diputados, los senadores, el presidente tome las decisiones que deben tomarse en un momento dado. No, no funciona Tal cual. así. No funciona No, así. no lo van a hacer. No lo van a hacer. Exacto. Entonces, Ajá, adelante, Felipe. te mencionaba que no lo van a hacer porque simplemente ya han lucrado tanto con ese modelo que obviamente que no lo van a querer cambiar. Eh, entonces, gente que es tan indolente, gente que en realidad no tiene ninguna conciencia social en el sentido de querer ver, o sea, son unos verdaderos vende patria, perdonando la expresión. Yo no quiero sonar nacionalista porque digamos, no soy cercano a un pensamiento nazi ni nada de eso, pero me refiero a ser nacionalista en el sentido de querer bien, a ver bien a las personas que viven al lado tuyo, o sea, creo que es lo mínimo, no puedo estar tranquilo viendo que una persona está pasando hambre al lado tuyo, o sea, ¿de qué estamos hablando? O en este mismo tiempo no puedo estar tranquilo sabiendo que el hijo no tiene hijos y no le da tratamiento médico a su hijo porque simplemente el Estado no cubre, digamos, no sé, alguna patología o algún problema de salud mayor. Me da mucha rabia también, yo tuve compañeros en la universidad que eran verdaderos tipos que eran genios y no les daban becas porque las becas se las daban a los hijos de los políticos que ni siquiera a veces no sabían sumar ni 2 más 2. Eh, entonces,
toda esa injusticia, esa es la palabra clave, yo creo, digamos, de la conversación. La injusticia que ha existido en Chile durante tanto tiempo se llevó bajo la impunidad de los tribunales y se llevó bajo la impunidad y el cuoteo político a nivel nacional, y es por eso que toda la gente que salió a tirar piedras, a quemar o a simplemente dar un mensaje por Facebook y decir fuera el gobierno, es porque ya está tan frustrada, está tan acorralada que ya simplemente lo único que tiene por hacer es salir a atacar, o sea, atacar de vuelta. Ya en el fondo el sector político los ha tenido con los pies sobre su cabeza durante tantos años que ya no, ¿qué más vas a hacer? No puedes creer en un político que te diga, no, no se preocupen, en 2 semanas más vamos a hacer el tema, o vamos a verlo en la Cámara de Diputados, vamos a revisar la ley, porque no va a cambiar, está demasiado polarizado. Y, y justamente, y te encuentro mucho la razón, no tendríamos que haber llegado a este punto, lamentablemente, y ahí es donde está la falta de visión, digamos, de los partidos políticos, donde en realidad yo que quiero dar un mensaje bien, bien humilde, pero por ejemplo, será tan, será tanta la diferencia de dejar de ganar como empresario quizás un 2%, digamos, por dar un número, un 2% digamos, de tu riqueza y que esa riqueza se distribuya en invertir en salud o en invertir en mejor calidad de vida para la gente que vive en tu país, ni siquiera solamente para tus trabajadores, sino que para para tu comuna. Eh, sí, que esos recursos obviamente se llegan a utilizar de buena manera. Creo que también tiene que haber una fiscalización en cómo se utilizan los dineros del Estado, que al final, a través de todas estas triangulaciones de plata, se van a los bolsillos de los mismos de siempre. Ahí es donde también hay que apuntar a fiscalizar, de que de una vez por todas las grandes cantidades de dinero. Sudamérica no es un continente pobre, los países sudamericanos, ninguno es un país pobre. Muy pocos quizás se puedan decir de que en realidad no tienen ningún recurso natural, pero estamos hablando de países como Chile, que debe ser quizás uno de los países más ricos en recursos naturales de Sudamérica. No somos un país pobre, definitivamente, eso no es así, no es así. ¿Qué te puedo decir, Felipe? Ha sido tal vez muy breve, ¿verdad? Nosotros en Sobre la Hora Podcast no podemos dar o sea, no podemos posicionarnos decir que esta es la verdad, que Felipe nos vino y nos dijo y eso es lo que pasó. Claro. Hay que escuchar otras versiones, estamos de acuerdo, pero espero a nuestros escuchas, ¿verdad? Que tengan esa espinita de averiguarse, porque no es solamente escuchar en las noticias que manifestantes tiraron piedras a la policía. O sea, hay otras cosas que pasan, por ejemplo, cuando hay personas que denuncian a policías, por ejemplo, mujeres que denuncian a policías por abusos sexuales? ¿Por qué se denuncian los sobornos? ¿Por qué se denuncian los excesos de violencia? Y aquí no, la idea no es satanizar a la policía. También hay muy buenos policías que están inmersos en un sistema tan corrupto que cuando ellos intentan cambiarlo, más bien les dan dos cosas: te calmas o te calmamos. Y eso es válido en cualquier situación, en cualquier estructura social, en cualquier estructura política. A mí me genera sumamente mucha motivación que estemos viendo un despertar en Latinoamérica, en Chile con el referendo, en Colombia contra las manifestaciones, en México, en Costa Rica. Que sí, por ejemplo, aquí en Costa Rica yo te puedo decir que las manifestaciones que se hicieron hace poco por un tema que se estaba hablando en la Asamblea Legislativa de nuestro país, de solicitar un préstamo con el Fondo Monetario Internacional, al final logran su objetivo de que no se haga el préstamo, pero se terminan reivindicando movimientos que simplemente tienen una ideología política bastante clara, que hacen populismo y que dentro de 4 años vemos que se están tirando, dentro de 2 años que son las elecciones, se están tirando para diputado o algo porque aprovecharon que hubo una situación, una coyuntura, y ahora sí, yo soy el representante del pueblo, yo soy esto, yo soy el otro, gano la curul, y cuando llego y soy diputado, ya me gano mi salario y me olvidé de que alguien me había votado por mí. Porque tras de eso tenemos un sistema arcaico de elección de diputados en Costa Rica que después vamos a hablar en otro podcast sobre el tema. Pero a lo que nos compete, Latinoamérica no se está dando un viro a la izquierda, no nos equivoquemos. Aquí no hay que ser especialista político para darse cuenta que lo que está pasando tiene otras repercusiones más profundas,
y que sí tienen cierta visión ideológica, pero más profundas, como por ejemplo la desigualdad social, la violencia, Ujú. la falta de oportunidades, como lo señalaba Felipe, no solamente en Chile, en cuántos países de Latinoamérica, y me duele si alguno de nuestros escuchas siente en algún momento que no tiene las oportunidades para poder surgir. Yo los insto a Sí. que sigan intentando, sigan tocando puertas, sigan rompiendo muros, no se den por vencidos. ¿Por qué? Porque nada más feo que llegar a viejo y darse cuenta y decir, fue puya, qué inútil fui. O sea, Sí. o no me dieron la oportunidad de crecer. Yo creo que en ese sentido hay que tener bastante eh, más, claro, que el hecho, digamos, de que no te den las oportunidades, muchas veces no hay que tener visión de túnel. Hay veces en que las cosas quizás uno las ve y dice, no, estoy fracasando, no me está resultando, pero quizás tienes la oportunidad justo al lado, giras un poco tu cabeza, digamos, o ves tus ojos en una dirección diferente, o ves las cosas desde otra perspectiva y quizás estás, tienes todo por ser feliz o tienes todo por delante, digamos, de una manera más cercana. Quizás no está a tanta distancia de lo que realmente piensas. Eh, pero todo eso sí que tiene que ser ayudado y respaldado porque te encaucen. Hay veces en que uno, durante toda su vida, o sea, siendo adolescente, van a estar quizás tu familia, y si no está tu familia, estará algún tutor, pero siempre tiene que haber alguien encauzándote y apoyándote y dándote en el fondo esos consejos como para que tú puedas llegar a salir adelante y tocar puertas. Yo creo que no hay que tener miedo a tocar las puertas y a dialogar y a seguir buscando, a insistir hasta que alguien te va a descubrir en algún momento. Alguien te va a descubrir y vas a poder desarrollarte, como mencionaba. Quizás no vas a ser no vas a ser Elon Musk, no vas a ser el más multimillonario, eh, dependiendo, digamos, de lo que quieras hacer, pero sí vas a estar tranquilo. Y créeme que yo creo que hay un par de cosas que le menciono a mis amigos, que es el hecho de que para mí tomar 2 duchas de agua caliente al día y como decía un actor argentino por ahí en un video que vi que entrevistaban, tomar 2 duchas de agua caliente al día y poder acostarme a dormir tranquilo en la noche creo que me hace muy rico, la verdad. Aunque no todo es no todo se tiene que dar por sentado o por garantizado. Y eso lo hemos aprendido mucho ahora con el tema del COVID-19 y la libertad y bueno, toda la vida que estamos teniendo en esta nueva realidad o nueva normalidad, como le llaman los políticos. Vamos a ver qué depara en el corto plazo. Sí, o sea, indudablemente no hay que darse por vencidos, hay que seguir tocando puertas, como dice Felipe. A veces el horizonte es oscuro, pero hay un verso de un poeta, ¿verdad? En este momento no recuerdo cuál es, pero la frase es popular, que dice que nunca es más oscuro que antes de que vaya a salir el sol. Y yo siento Ujú. que nosotros estamos en un proceso de transformación, todas las personas. Yo no soy muy amigo de este concepto de la nueva normalidad y lo he dicho porque, por ejemplo, algunos colegas planificadores acá en Costa Rica lo traen como anecdótico, como debemos adaptarnos al cambio, debemos ser diferentes y yo personalmente critico eso porque digo, o sea, ¿quién define qué es esta nueva normalidad? Si esto es algo anecdótico que ni siquiera nadie sabía que iba a pasar y aunque hay ciertas predicciones de algunos especialistas que nos venían anunciando con bombos y platillos, cuidado, prepárese y todo, al final fue como si no hubieran dicho nada. Eh, Ujú. Felipe está en un sector complicado que es el turismo, no solamente a nivel de Chile, sino a nivel latinoamericano, a nivel global, la falta de viajes y todo han exigido que él haya tenido que replantear ciertas actividades sociales y económicas, pero yo lo que le aplaudo y que le reconozco y le agradezco por haber compartido este espacio con nosotros. Entonces, para Ujú. darte el espacio de cierre, Felipe, muchísimas gracias
por haber asistido a Sobre la Hora Podcast, tu hogar. Y esperamos en otro momento hablar de un tema un poco menos polémico, porque a mí me encantaría generar el espacio para conocer lo que haces con tu empresa turística y conocer un poco de cómo se maneja el turismo rural comunitario, o el turismo, encadenamiento productivo turístico en Chile, ¿verdad? Que a mucha gente aquí en Costa Rica nos interesa que también se generen esas alternativas productivas. Pero admirable tu pensamiento, admirable tu desenvolvimiento, ¿verdad? Y tu paciencia ante estas horas tan oscuras que nos ha tocado vivir. Felipe, una reflexión final para Sobre la Hora Podcast. Mira, hay un... Quiero parafrasear un poquito a un poeta chileno que, bueno, Nicanor Parra, no sé si lo habrás escuchado, y que decía algo así como, existen dos personas y existen dos panes. Una persona consume dos panes y la otra persona consume cero panes. El consumo per cápita de ese lugar es un pan por persona. Creo que en realidad resume bastante la realidad de lo que hemos conversado durante todo este momento. Y pero eso creo, tengo mucha esperanza de que va a cambiar, por lo menos acá en Chile, de una mejor manera. No digo que cada persona llegue a comer un pan, pero sí va a haber se va a equiparar un poco más las cosas gracias al cambio de constitución. Y eso también va a ser de que gente, empresarios jóvenes también que vienen con otro miramiento. Ya el empresario a nivel nacional no solamente le preocupa ir a sacar un MBA a Estados Unidos para enriquecer más a su familia, sino que tiene una conexión mayor con su comunidad. Y eso se está viendo. Tengo el agrado de poder decir que no somos la única empresa que intenta desarrollar este modelo económico acá en este sector, sino que también hay otras empresas de gente también, digamos, de mi edad, que tienen ese miramiento, y yo creo que las futuras generaciones inclusive van a ser, no digo más generosas, pero sí van a ser mucho más conscientes del prójimo. Y también van a existir las herramientas tecnológicas que van a poder facilitar todo esto. Hoy en día todo se puede ver a través de la red social, aunque de repente eso no sea tan bueno, pero sí en su gran mayoría, si uno es lo suficientemente inteligente como para seleccionar contenidos y todo, te van a permitir poder exponer cosas, o te van a permitir poder averiguar sobre cosas, siempre estar buscando mejoras, y el conocimiento es tan amplio y hoy día hay tantas fuentes de dónde obtenerlo, que no hay excusa para no decir de que no se pueden generar las cosas. Creo que estamos en un punto, ya no es necesario tener que ir a la biblioteca de Normandía o tener que ir a una biblioteca en el castillo de, no sé, de Luis XIV para buscar, digamos, el conocimiento más top. Está ahí. Hay que tomarlo y poder darle la oportunidad a la gente de que pueda acceder a eso también. Encauzarla. Nuevamente, yo creo que este canal quizás que recién está empezando, en algún momento podría lograr a contribuir con un granito de arena a ese proceso, y creo que te agradezco mucho la invitación en ese sentido, porque yo no soy ningún erudito ni nada, pero sí me pareció re interesante lo que me habías planteado. Así que espero que a la gente que llegue a ver esta entrevista, si tiene alguna duda, consulta, bueno, Deón tiene mi contacto, me pueden hacer preguntas también, no tengo ningún problema. No tengo la verdad absoluta, pero sí creo que quiero hacer un cambio positivo, y que ya con eso creo que es suficiente. Muchísimas gracias, Felipe. Vamos a tener aquí en la cajita del video los detalles de la empresa turística que tiene Felipe allá en Chile, donde nos va a encantar en algún momento viajar y hacer un programa desde allá, desde acá, desde este momento la promesa de que vamos a tener programas desde Chile, ¿verdad? Solamente esperemos que pase toda esta locura y que el tema económico se pueda resolver de nuestro lado. Agradecerte, Felipe, nuevamente. Sobre la hora podcast, aquí va a salir nuestro contacto, sobre la hora @gmail.com. Por favor, si tienen algún tema de interés, algo que quieran conversar, este espacio es abierto. Aquí no hay restricción, aquí no tienen que cohibirse. Queremos escuchar la opinión, queremos hacer divulgación inteligente, porque la verdad nos hará libres.
Si les gustó el video, darle un like o suscribirse al canal sería sumamente importante. Daría la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos podcasts que tratamos de llevar todas las semanas. Nuevamente con el amigo Felipe Funkel desde Chile, Víctor Deón en los bajos mundos desde Costa Rica. Un abrazo a todos. Que estén muy bien. Saludos, gente, que estén muy bien.